Estimado profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Valesca Lozada Rodríguez, integrante del grupo número 3, y hoy me complace aperturar un discurso el cual aborda dos temáticas que como grupo en general hemos considerado que son verdaderamente importantes y fundamentales dentro de la humanidad en general, pero que específicamente en nuestro país no son lo suficientemente profundizadas y detalladas para que se vea en verdad la relación que están teniendo y sobre todo la incidencia que tiene en el país para el progreso. Es por ende de que nuestro discurso se titula La dramática salud mental de la corrupción en el Perú. Abordando así dos temáticas tan, como menciono, fundamentales que abarca a la persona en sí, en su estabilidad y equilibrio emocional, y cómo este se ve afectado de alguna manera u otra por uno de los fenómenos más relevantes del mundo en general, pero que en el Perú está siendo de mayor influencia, como es la corrupción, que nos viene persiguiendo desde los inicios de la República, lamentablemente. Con ello, me motiva poder iniciar esta ponencia con esta pregunta reflexiva acerca de estas temáticas. Y es que, ¿cuándo fue la última vez que hemos estado o hemos sentido tener un gobierno, no en este caso, que se caracterice por ser honesto, honorable, pero por sobre todo solidario? Una respuesta muy difícil de encontrar, ¿verdad? Y es que lamentablemente la corrupción está afectando en distintos aspectos a nuestra sociedad, no solamente en las actividades generales que como país se tiene a nivel político, económico o social, sino que también la persona en sí se ve de alguna manera afectada lamentablemente por una falta de respaldo de su propio país, para sentirse identificado con su propia nación en cuanto a los diferentes criterios e ideales que posee para tener el liderazgo frente a un control de la sociedad. Desde el inicio de la República, dígase así, desde el 28 de julio de 1821, cuando el Perú es finalmente declarado independiente, la corrupción ha venido siendo uno de los problemas que ha causado más controversia en el mundo y en el país, dentro del contexto de los diferentes representantes políticos, pero que también se ha venido manifestando también como ejemplo en entidades, incluso tanto privadas como públicas en nuestro país. Lamentablemente ha existido diferentes problemas y situaciones en las cuales nos ha llevado a motivarnos, a cuestionarnos que si verdaderamente hemos hecho lo suficiente para poder abolir este fenómeno tan importante y de gran impacto como es la corrupción. Lamentablemente nos encontramos y nos topamos con un rotundo no, debido a que ha habido diferentes situaciones en donde la vulnerabilidad de las personas, la falta de conciencia en un voto responsable por la poca información que hemos conseguido acerca de nuestros representantes, ha llevado al aumento de estos niveles de corrupción en el país, que ha venido afectando no solamente como sociedad, sino que a los ojos del mundo nos lleva una imagen del Perú negativa y que esto ocasiona una pérdida también dentro de la confianza que podamos tener en cuanto a nuestras relaciones internacionales e institucionales a niveles internacionales. Lamentablemente, indirectamente, tenemos que considerarnos a nosotros como uno de los responsables de este nivel de corrupción que va en aumento y que lamentablemente, sabiendo esto de alguna manera u otra, nos perjudica a nosotros, no solamente para el desarrollo propio de la persona, sino también a nivel emocional, porque sabemos de que no contamos con un respaldo adecuado por parte de nuestro gobierno en general y por estos representantes quienes se apuestan por un cambio trascendental en el país, pero que lamentablemente viene siendo solamente una ilusión que termina influenciando a los más vulnerables y a personas que solamente se dejan llevar por la necesidad y que jactándose de esta eh,
de esta problemática que tienen diferentes personas que se pueden o hasta lamentablemente no informar del todo acerca de sus antecedentes políticos o académicos en este caso, e incluso penales del representante que va a futuramente liderar el país. Se dejan llevar y hacen un voto que no es responsable, que no es lo suficientemente consciente para poder apostar por un cambio al Perú. La imagen que diferentes representantes han tenido dentro de nuestra sociedad se ve damnificada gracias a estos antecedentes, ¿no? Que poseen y que se ven lamentablemente descubiertos ya cuando están en el puesto de poder, ¿no? Y que no solamente esto ocurre, como había mencionado, a niveles políticos, sino que también en entidades corruptas. Es así que, en general, nuestro objetivo será el poder informar acerca de la corrupción, las razones y el por qué se está dando y se continúa practicando este fenómeno en el país, así como también sus niveles actuales y las medidas gubernamentales que en este caso el Estado peruano está teniendo frente a estas prácticas, ¿no? Y cómo es que la reacción de la ciudadanía está tornándose a través de los comportamientos. Específicamente nos vamos a enfocar también en sustentar el nivel de corrupción en la historia a través de datos estadísticos históricos que ha tenido trascendencia en cuanto a la estabilidad de la sociedad. Por ende, vamos a estudiar de cerca también sus consecuencias. Con ello también vamos a proponer y describir el rol del gobierno en su actitud anticorruptiva en diferentes aspectos del país, tanto político y económico, social, que comúnmente se ve estudiado y profundizado, pero que tal vez no es suficientemente, no le toman la suficiente importancia para poder ser analizado de cerca y que se vea la incidencia a través de las percepciones de la ciudadanía peruana, ¿no? Por ende, habiendo reflexionado acerca de cuán importante y cuán controversial puedes incidir o tener la corrupción en su papel dentro del país, vamos a analizar tres temáticas importantes para poder describir y lograr estos objetivos que nos hemos propuesto. En primer lugar, ¿por qué es que la sociedad peruana en un 46% según algunos estudios realizados frente frente a la corrupción es que la percibe como uno de los principales problemas en el Perú? Así también vamos a ver su involucramiento de la corrupción, en este caso, por no solamente el poder político, sino también a través de instituciones, ¿no? Lamentablemente tenemos que considerar la corrupción a niveles institucionales, en donde no solamente empresas extranjeras han venido de alguna manera aquí a influenciar negativamente a diferentes prácticas de liderazgo, sino que también se ven influenciadas dentro de las entidades tanto públicas como privadas del país y que suman negativamente el alza del crecimiento del porcentaje de corrupción manifestado en las noticias que hemos podido ver de grandes empresas que el nivel de prestigio se ha visto damnificado y por ende el país, ¿no? Por último, pero no menos importante, vamos a ver su incidencia a niveles psicológicos en la carencia de ética humana, ya que en vista de diferentes representantes que dejan que las otras personas se influencien por sus falsas propuestas, ¿no? Gracias a la demagogia que hoy en día es una de las principales causas que está motivando a la corrupción, se vea visto y reflejado frente a las medidas gubernamentales anticorruptivas que en este caso nuestro Estado peruano está teniendo para poder erradicar finalmente al fenómeno de la corrupción. A continuación, le doy pase a mi compañero Aarón para que nos pueda explicar acerca de este problema y esta primera temática a abordar y así poder ver más de cerca el estudio de que vamos a tener para tener finalmente algún tipo de conclusión en abolir a la corrupción finalmente en nuestro país de manera sustancial. Muchas gracias.